Muy buenas tardes. Estamos iniciando hoy nuestro encuentro para este taller express de liderazgo inspiracional. Así que bienvenidos a este espacio de bienestar y de empoderamiento para que sigamos avanzando en todo lo que es nuestro desarrollo personal, nuestra evolución de vida y todo lo que son nuestros sueños y los sueños de nuestras familias, de nuestros colaboradores y empresas. Así que en este momento los quiero invitar a que tomemos a mano una agenda, un lapicero, ¿sí? Y podamos, porque la idea es que podamos responder algunos ejercicios que nos permitan abordar este tema y sacarle el mayor provecho para lo que es nuestras vidas. Muy bien, entonces aquí los invito para que vamos a ir tomando este espacio y podamos irlo incorporando en este ejercicio. Entonces, muy bien, vamos a darle la bienvenida a todos para que podamos estar aquí presentes. Entonces, muy bienvenidos. Soy Magda Yandar de Herramientas para el Éxito, psicóloga, neuroprogramadora, especialista en todo lo que tiene que ver con neuromercadeo, y adicional a eso soy coach, soy madre, también soy empresaria, bueno, y una serie de elementos que de alguna manera me han permitido indagar en la mente humana, indagar en la mente de muchos líderes a lo largo de estos años, hombres y mujeres a las que reconozco, a las que agradezco la oportunidad de haber compartido muchas de esas experiencias y que me ha permitido entender cómo funciona esta dinámica de desarrollo, esta dinámica interpersonal con la que estamos trabajando. Muy bien, entonces, en este abordaje, también cuando empezamos a hablar de liderazgo, también estamos compartiendo y estamos teniendo en cuenta de que los seres humanos de alguna manera estamos involucrados o estamos inmersos en toda una gamaje de creencias y una óptica desde la cual podemos ver el mundo. Lo que nosotros, la forma en que nuestro cerebro procesa la información y las creencias que nosotros tenemos frente a algo es lo que nos permite de alguna manera interactuar con ellos. Les voy a dar un ejemplo. Si en algún momento yo soy una persona que me siento sumamente merecedora, capaz, ¿sí? Mi conducta y mis pensamientos son los que me van a permitir afrontar el mundo de esa manera. ¿Qué significa esto? De hecho, tú lo miras cuando una persona lo tiene en su postura corporal. Una persona que se siente capaz y segura de sí misma, cuando entra, su misma postura es erguida, su postura es... No quiere decir con esto que sea egocéntrica o altanera o que sea prepotente, no. Si tú le puedes ver que es sencilla, puede ser muy humilde, puede ser muy tranquila, pero tú ves que sus pasos, de alguna manera, también son confiados. ¿Y por dónde va? Siempre tiene el derecho, se siente con el derecho de preguntar, de adquirir, de hablar. En tanto que una persona que no se siente confiada y segura de sí, tiene todo un rol diferente y entonces en ese momento lo primero que va a hacer o lo que en algún momento va a decir es, no, pues ni para qué si no tengo derecho o qué van a decir o qué va a pasar. Y entonces en ese mismo instante su propia forma de pensar hace que se acerque a las personas con cierta reserva, con cierto miedo o más aún, ni siquiera se dé la oportunidad de entrar en ese mundo de posibilidades donde pueda solicitar lo que quiere o lo que necesita. También vamos a encontrar, por ejemplo, que si yo siento que tengo derecho a tener un lugar en el mundo, pues evidentemente voy a tener actitudes y conductas que hacen que quiera generar en los demás una imagen según eso. Entonces, si alguien, por ejemplo, está teniendo conductas que no son adecuadas, que son abusivas, que son irrespetuosas, voy a tener la capacidad de poner un límite, voy a tener la capacidad de limitar fronteras emocionales, también voy a tener la capacidad de reproducir lo que quiero y también de alguna manera frenar esas personas que puedan estarme afectando y tener la decisión de alguna manera de alejarme si es necesario. Entonces, miremos que uno podría decir, pero ¿qué significa esto? Las concepciones que nosotros tenemos en nuestra mente hacen que nosotros tomemos ciertas actitudes en cuanto al mundo y en cuanto a las diferentes actividades que vamos a ejecutar. Y ahí es donde vuelve a entrar la mente también, y aquí la traigo a colación desde el concepto de liderazgo. Siempre que he encontrado, no jefes,
¿sí? No personas autoritarias, sino líderes, es decir, aquellas, y ahora vamos a entrar a mirar esas definiciones de liderazgo, esas personas que logran generar en los demás unos impactos emocionales y mentales tales que las personas, así sea gratis, logran hacer las cosas y con entusiasmo. Y esto no quiere decir que siempre tenga que ser así, ¿no? Sino que de alguna manera logran que las personas cooperen, estas personas que elevan el espíritu en los demás, estos líderes que son los que de alguna manera dejan huella en la mente de la gente, mueven sociedades, mueven organizaciones, mueven empresas, mueven familias de manera positiva. También tenemos líderes negativos, obviamente, y este líder que está generando un cambio siempre está permeado por una conducta, una creencia que hace que ejerza sus vidas con una serie de emociones. Entonces, bienvenidos a este espacio. Vamos a utilizar, antes de entrar yo a ampliar más el concepto del liderazgo como tal, vamos a investigar qué es lo que tú crees, porque en realidad, más que lo que Magda Yandar piense sobre el líder, ¿sí? En este instante, este es un pequeño taller interactivo, lo importante es lo que tú piensas del liderazgo y de un líder, porque eso es lo que en tu cabeza te va a permitir creer o no creer, o crear o no crear esa dinámica en tu vida, y de alguna forma usarla a favor o a usarla en contra. Entonces, aquí les voy a compartir nuevamente mi pantalla, y en este compartir de la pantalla ustedes van a observar unas preguntas y vamos a arrancar por aquí. Entonces, las primeras preguntas que ustedes creo que van a empezar a observar son 8 preguntitas que te invito a que coloques en una hojita y empieces a enumerar. Pregunta número 1, pregunta número 2, y entonces voy a empezar a leerlas. ¿Qué es un líder? Y quiero que trates de hacer lo primero que se te venga a la cabeza, pero para llegar a eso te voy a invitar a que te relajes un momento, ¿sí? Entonces vamos a mover nuestros hombros, vamos a mover nuestra cabecita para un lado, ¿sí? Vamos a respirar, soltar, vamos a mover la cabecita para el otro lado. Muy bien, vamos a permitirnos ahora a mover nuestra cabecita hacia atrás. Vamos a traer nuestra cabecita hacia adelante. Y vamos a permitirnos mover nuestra cabecita alrededor y soltar un poco los hombros. Vas a respirar y vas a conectarte con estos minutos que tienes aquí a continuación. Entonces empezamos. ¿Qué es un líder? Quiero que por favor lo escribas. Lo primero que se te venga a la cabeza. Aquí no hay respuesta buena o mala. Simplemente contesta. ¿Qué es un líder? Muy bien. ¿Qué se gana siendo líder? Y vas a escribir. ¿Quién merece ser un líder? Lo primero que se te venga a la cabeza. ¿Quién merece ser un líder? Cuatro. ¿Qué se puede liderar? 5. ¿Quién puede ser un líder? 6. Muy bien. Ahora vas a seguir con la siguiente pregunta. ¿Quién merece ser un líder? Recuerda que es eso, ¿no? Las creencias que se te vienen a ti. Porque va a sorprender cómo una misma pregunta en cada cabeza puede tener una respuesta sumamente diferente. Y ahí es donde es clave entender que cada cabeza es un mundo y va a afrontar un tema de una manera diferente u otra, y esto va a impedir o facilitar el desarrollo de una característica en su vida. Sigamos. ¿Quién puede ser un líder? Recuerda, lo primero que se te venga a la cabeza.
vas contestando, ¿sí? Ahí, ¿ok? En una agenda y un lapicero estas preguntas. ¿En qué área de mi vida soy líder? ¿Qué me impide ser el líder de mi vida? Y si en algún momento te sale una persona, déjala a un lado, es decir, pensando en no entreguemos el poder a un tercero, que de alguna manera ahí ya es un pensamiento emergente, pero quiero que lo colocas allí, ¿no? ¿Qué me impide ser el líder de mi vida? Y quiero que pienses en más una conducta de tu parte o una emoción de tu parte. 8. ¿Qué ganaría en mi vida si fuera líder de ella? Y esta pregunta quiero que le des, yo le voy a dar un minutito para que tú puedas abordarla. ¿Qué ganaría en mi vida si fuera líder de ella, o sea, de mi propia vida? Muy bien, los que quieran pueden ir compartiendo en el chat de la página alguna respuesta que le haya sorprendido de su mente. Por ejemplo, ustedes van preguntando y van contestando, ¿no? ¿Qué es un líder? Y bueno, la pregunta es, ¿y qué tiene que ver el liderazgo y para qué yo quiero liderazgo si soy mamá o si soy empresario o si soy emprendedor? Y ahora lo vamos a identificar a partir de las siguientes definiciones. Para que tú mismo identifiques qué ganas en tu vida al ser líder. Tenemos estas 8 preguntas y tenemos varias respuestas que me parecen muy interesantes que nos están contestando en el chat en este instante. Muy bien. Bueno, muy chévere todas las respuestas que están compartiendo. Entonces, partimos ahora a las siguientes definiciones. Liderazgo en la voz de Maxwell, ¿sí? Que es un reconocido autor, dice que los líderes excepcionales, y aquí vamos a empezar a plantear de ese liderazgo de alto nivel, ese liderazgo de alto impacto, ese liderazgo que genera beneficios, que genera una buena recordación, que genera desarrollo colectivo y que genera desarrollo social y desarrollo personal al tiempo. Estamos hablando de un liderazgo bastante importante. Son aquellos, ¿cierto?, que consiguen que los grupos que dirigen desarrollen un rendimiento superior. Y aquí voy con algo importante. Un rendimiento superior. Y por eso está resaltado. Porque no se trata de que las personas hagan, sino que logremos algo más allá de la expectativa. Peter Senge dice que es el liderazgo, creación de un ámbito en el cual los seres humanos continuamente profundizan en su comprensión de la realidad y se vuelven más capaces de participar en el acontecer mundial, por lo que tiene que ver con la creación de nuevas realidades. Y aquí vamos a resaltar este concepto importante, donde vamos a hablar de la creación de nuevas realidades. Ya no solamente de lograr un rendimiento superior, sino que pasamos a hablar de nuevas realidades. Nos está implicando crear. Pasamos a otra definición que me pareció bastante interesante y es la de Conrad Fiedler. La capacidad de persuadir a otro para que busque entusiastamente, y quiero que resaltemos esta palabra, entusiastamente objetivos definidos. Es el factor humano que mantiene unido a un grupo y los motiva hacia sus objetivos. Y pasamos por una definición más que quiero traer sobre este espacio y es José Alberto Santos. Concibiendo él el liderazgo como el proceso de influir, y aquí viene un elemento adicional que me llama mucho la atención, sobre sí mismo, sobre el grupo o la organización, a través de procesos de comunicación, toma de decisiones y despliegue del potencial para tener un resultado, vamos a este concepto, útil, un resultado útil. Influir sobre sí mismo, influir en un grupo,
a través de la comunicación, la toma de decisiones y lograr un despliegue de un potencial, es decir, de unos recursos internos que me permitan a mí y al colectivo que se dé un resultado útil. Estos 4 conceptos los quiero tocar porque he desarrollado a partir de allí un abstract que es el siguiente. Esta es la definición para Magda Yandar de liderazgo presente, de liderazgo que en este instante de alguna manera nos permite lograr transformaciones positivas y a la vez generar un impacto en nosotros y en nuestro entorno. Y en muchas ocasiones lograr la trascendencia, la alta rentabilidad, la alta productividad desde el concepto económico, pero también desde el capital social. Y aquí les presento esta definición. Capacidad de influir en sí mismo y en otros en función de crear entusiastamente nuevas realidades con un rendimiento o resultado superior. En este caso puede ser en la organización, en la empresa o en la familia. Y aquí con estos 3 elementos quiero que identifiquemos algo importante. Hablamos de sentir y el liderazgo es esa capacidad de influir en sí mismo y en los demás. Si bien es cierto, Jesús, que es un maestro de maestros, diría yo, siempre habló de la conquista interior. Yo creo que esa es de las cosas que son más difíciles y en muchas ocasiones muchos de los líderes o de las personas que desarrollan una jefatura o las personas que quieren desarrollar un impacto sobre otros, el primer paso que persiguen es dominar a los demás, influir en el otro, querer cambiarlo, querer que el mundo sea como él quiere, ¿sí? Y ante el resultado de que las personas no dan lo que esta persona quiere o lo que yo quiero, genero en mí mismo frustración, ira, resentimiento, rabia, deseo de venganza, molestia. Quiere decir que la influencia en mí mismo no se da. O permito que las emociones negativas me permeen. Y aquí es donde viene un concepto bastante importante. Cuando nosotros vamos a ver estas personas que logran mover voluntades, masas y muchísimas dimensiones en organizaciones y en sociedad, estamos hablando que son personas que también están logrando influenciarse en sí mismo en primera medida. ¿Qué significa en primera medida? Es probable que un líder también tenga días en los cuales diga, yo no quiero hacer esto, pero logre voluntad y logre disciplina y sobreponerse a eso. Probablemente aquel líder va a escuchar personas que no estén de acuerdo con él mismo y pueda recibir algún tipo de confrontación, pero este líder logra de alguna manera identificar esa emoción. No me gustó lo que me dijeron, me incomodó lo que me dijeron, pero lograr gestionarla, ¿sí? Influenciar en sí mismo para que aquellos impactos que se puedan estar generando por las condiciones que se presenten, que es normal, ¿sí? Porque condiciones y situaciones son inherentes a la vida. Y también tenemos, por ejemplo, que las personas tienen derecho a pensar y actuar como ellos quieran. Entonces, yo soy quien influyo en mí mismo para poder determinar qué hago con las emociones que esto ya me generó o qué puedo pensar para que no me generen más emociones. Y aquí es donde muchos de los altos líderes, digamos que, y cuando empezamos a trabajar en coaching de alta gerencia, de alto impacto, ahí es donde está el primer reto, ¿no? El cambio mental. Cuando yo acompaño procesos terapéuticos, ya como psicóloga, donde se ha trabajado situaciones de crisis y donde he visto grandes empresarios que han pasado y se han permeado en crisis en familia o crisis en sus inversiones, me doy cuenta que muchos de los límites fue esas emociones internas que no lograron gestionar en el tiempo y en algún momento detonaron y les fracturaron áreas de su vida. De allí que si yo quiero ser un líder, lo primero que voy a tener que tener en cuenta es el concepto de mí mismo. Por eso arrancamos nosotros con estas preguntas, estas 8 preguntas, para que tú conozcas qué es lo que tú crees de un líder. Y a raíz de este pensamiento, empieces a identificar si ese pensamiento en realidad es el tipo de líder o el tipo de ideas que a ti te pueden permitir hacerte ese líder que tú quisieras ser. Si yo pienso que el líder es un prepotente, probablemente te vas a alejar de ese concepto, ¿sí? Es que todos los líderes se creen que mandan mucho. Un ejemplo, eso es una creencia y hemos encontrado que hay al contrario grandes líderes que son personas que sirven, que apoyan, que son muy dados a apoyar y ayudar a la gente.
Y encontramos de todo tipo de líder. Entonces, el tipo de concepto que tú tienes en tu cabeza te va a permitir a ti querer ser eso o no querer ser eso. Y ahí es donde arranca esa definición de primero tengo que influir cuál es el tipo de líder que yo quiero ser, pero cuál es el líder que yo dimensiono en mi cabeza y a partir de allí definir qué es lo que voy a lograr. Cuando nosotros empezamos por esto, aquí tenemos un concepto, ¿qué es líder? Y nosotros estamos empezando a identificar una persona que tenga una capacidad de influir en sí mismo, tanto a nivel mental como a nivel emocional, y yo, como reprogramadora subconsciente, diría, aquel que tiene esa capacidad de poner su subconsciente a trabajar de una manera intencional en su vida y en sus pensamientos. Porque si yo no soy consciente de que esa parte profunda de la mente, que es el 95% del pensamiento, debe estar en coherencia y también tiene que programarse, como líder ya estoy perdiendo una gran capacidad de influencia sobre mí y sobre un gran recurso fundamental que yo tengo, que en este caso se llama el cerebro. Entonces, aquí tenemos un punto importante. ¿Qué es lo que yo quiero definir y qué es lo que yo quiero lograr? Ahí en esta definición, ¿sí? ¿Qué tipo de líder quiero ser? Ahora, Magda, pues la verdad es que yo no es que quiera ser un líder. Óyeme, yo no tienes que ser el presidente de la República, no tienes que ser el presidente de alguna gran empresa, no tienes que ser el presidente de una asociación, pero perdóname, líder es todo aquel que logra, y aquí vamos a apartar, influir en sí mismo y en otros en función de crear entusiastamente nuevas realidades con un rendimiento resultado superior. Si tú estás rodeado de personas, es muy probable que tú necesites ser líder, pero vamos entonces al liderazgo de tu propia vida. Tú necesitas crear nuevas realidades. ¿Por qué nuevas realidades? Porque las nuevas realidades son nuevos ingresos, nuevas empresas, nuevos emprendimientos, nuevos estados de salud, nuevos niveles en mis relaciones afectivas, nuevas relaciones afectivas. Esas son nuevas realidades, pero entonces en muchas ocasiones ahí es donde empezamos a ceder el terreno, ¿no? Porque esperamos que sea otra persona la que me crea a mí esta condición de una nueva realidad, y ahí es donde yo ya cedí mi capacidad de liderazgo sobre mi propia vida. Ahora, el tema viene aquí, liderazgo de mi propia vida, entusiastamente, es decir, que yo en la gestión que hago en mí mismo, en la gestión que hago en mi propia mente, en la gestión que hago en mis pensamientos, me permita a mí decir, sí, claro, yo me levanto todos los días y que hoy voy otro día por mi sueño, bueno, algo no salió, pero de aquí va a salir algo bueno, bueno, no importa, van a salir más oportunidades, esta persona ya no está, pero bueno, también pueden llegar nuevas personas, este recurso no está, pero yo estoy lleno de recursos y puedo sacar nuevas cosas, hoy voy a empezar algo nuevo, tomo nota, actúo, invierto, gestiono, me reinvento, me asocio. Es decir, pero lo hago de manera entusiasta. Cuando nosotros vamos cargando con nuestra propia vida, con ese peso, con esa cosa que es difícil, que no nos motiva un nuevo día, no nos motiva nada, yo no estoy siendo líder de mí, porque yo no estoy influenciándome de una manera adecuada para crear de forma entusiasta nuevas realidades. Tú no tienes que padecer ni tu trabajo, ni tu relación, ni tu maternidad, ni tu vida afectiva, ni tu economía, ni tu familia, ni tu trabajo. Tú no tienes que padecer nada. Si tú estás en una condición de padecimiento, tienes que asumir el liderazgo de tu vida, porque es necesario que te lleves de manera entusiasta, ¿sí? A crear una nueva realidad. Si hay algo que no te gusta, por supuesto que tienes la condición de cambiarlo, pero es allí donde entra la gestión de mí, es decir, donde yo digo, bueno, no voy a dejar de quejar y más bien voy a empezar a organizar mis sueños, voy a dejar de quejarme y más bien voy a ser agradecido, voy a dejar de quejarme y más bien voy a ver entonces en qué meto esta energía para inventarme algo nuevo, voy a empezar a hacer, voy a motivarme y me levanto y visualizo mis sueños. Es que este es el punto. Nosotros cuando logramos influenciarnos, tenemos que influenciarnos para que seamos nosotros quienes creemos de manera entusiasta nuevas realidades con un rendimiento, un resultado superior. Es decir, que mi empresa vaya a un nuevo nivel, que mi relación vaya a un nuevo nivel, que mi maternidad o mi paternidad vaya a un nuevo nivel, que mi vida vaya a un nuevo nivel, que mi físico pueda ir aún a un nuevo nivel, que mi salud me llene de más energía. Esto estamos hablando de rendimientos superiores. Entonces, lo primero es que en este espacio de liderazgo, nosotros tenemos que arrancar con la influencia hacia nosotros mismos, porque si no, no vamos a lograr influenciar a los demás.
realmente la gente sigue al que sabe para dónde va. Y eso lo sabemos todos. Normalmente no llega alguien y dice, buenas, yo soy el líder, ¿no? Por favor, de aquí en adelante me siguen. Esto no funciona en los fenómenos sociales. Lo que nosotros encontramos y vemos normalmente es que el jefe sí, señores, este es el jefe, señor, este es el papá, señor, este es tal, sí, esos cargos jerárquicos sí te los dan, pero no necesariamente el cargo jerárquico implica un liderazgo y todos lo sabemos. En cambio, el que es líder probablemente empieza con su postura, su discurso, y empezamos a darnos cuenta que tiene unas características específicas y a la gente por economía cerebral le encanta seguir a quien sabe para dónde va. Además, porque sí está comprobado, ¿no? El hecho de uno tener que estar pensando nuevas realidades, nuevas alternativas, motivándose, haciéndose, sí tiene un desgaste de energía mental. Por supuesto que tiene, pero es allí donde las personas que lo hacen son aquellos que generan nuevos caminos para sí, para su familia y para sus empresas. Entonces, en este caso, Magda, sí, yo siento que tengo que generar un liderazgo en mi vida y que yo tengo que llevar un nuevo nivel y que yo tengo que salir de cualquier discurso que me lo esté impidiendo. Ahora, pasamos del liderazgo personal, ahora vamos a pasar al liderazgo colectivo. Resulta que viene una pregunta, la segunda pregunta que hicimos en el ejercicio, y es, ¿qué se gana siendo líder? Si hablamos de ganar siendo líder de mi propia vida, pues vivirla, disfrutarla y no ser una víctima, no dejar que las cosas me pasen. Muchas familias dicen, es que en la familia nos tocó, es que la vida es así. No, suerte, la vida no es así, la vida tengo que gestionarla. Y es verdad que hay situaciones difíciles, es verdad que hay contextos difíciles, es cierto, no te lo va a negar, pero hay personas que deciden usar su pasado como trampolín en lugar de como silla. Hay personas que dejan de excusarse en la historia de su familia, en la situación del gobierno o en su entorno y más bien dicen al contrario, porque seré el primero en lograrlo, porque puedo hacerlo, porque si nadie lo ha hecho soy yo quien lo voy a hacer, porque de alguna manera es posible para mí, porque mis padres ya tuvieron su oportunidad, ahora es mi oportunidad de crear mi propia historia, porque de alguna manera también hay un lugar para mí en el mundo. Cuando yo empiezo a tener este tipo de conceptos, empiezo a cambiar una vida y a tener una vida mejor, una vida en mejores condiciones, una vida en mejores resultados. ¿Y esto en qué se produce? Pues si tú quieres y el liderazgo lo llevas, te va a generar demasiados beneficios. Un líder tiene varios elementos y muchos recursos, ¿sí? Un líder va a tener gestión y ganancia de tiempo, porque cuando tú eres líder, logras cooperación de muchas personas. Y si tú harías un trabajo en 10 años con un gran equipo empoderado, personas que están apoyando, probablemente se te va un año o menos, porque logras multiplicar una idea, mover una dinámica, cosas que probablemente tú en tiempo y escala humana te demorarías muchísimo. Dinero, por supuesto. Cuando tú eres un líder y este es uno de los recursos que tú quieres generar, tienes cómo dirigir, orientar y las personas de manera entusiasta y positiva van a querer apoyar estas ideas y estas iniciativas en función de generar nuevos recursos. Y lo más probable es que si tú eres un líder positivo, ese dinero que nosotros podríamos llamar prosperidad económica también se genera en bienestar económico para ti y para las personas que están en tu equipo. Talentos. Estamos hablando de que yo puedo ser un líder y entre más me desarrollo, pues más talentos de alguna manera se van a potencializar en mí. Y esta es una de las cosas que yo puedo estar ganando. El hecho de estar en un campo de liderazgo me lleva a ver el mundo de una perspectiva diferente, a relacionarme con muchas más personas, a desarrollar más estrategias comunicativas. Entonces miremos que definitivamente también nos va a dar muchísimos apoyos. Conocimientos, porque nos permite interactuar con más personas, al igual que nos permite generar con un equipo humano, contar con recursos físicos y con nuestro propio cuerpo. El líder tiene en cuenta estos recursos, pero también va a ganar al interior de estos recursos. Entonces, si bien es cierto, yo tengo que primero empezar a tomar un punto y es, ¿voy a seguir atrás de bambalinas, por así decirlo, en mi propia vida? ¿O definitivamente yo estoy decidido a asumir el liderazgo de lo que yo quiero hacer? Yo te hago una pregunta. Un líder, por ejemplo, y te lo voy a plantear así para que tú lo mires. Un líder es normal
que esté constantemente evaluando sus recursos personales. Un líder normalmente no le tiene miedo a ir a terapia, no le tiene miedo a hacer coaching, no le tiene miedo a tener un mentor. De hecho, los buscan. Cuando nosotros vamos a, por ejemplo, conozco personas, y en este caso, por ejemplo, uno de los grandes coaches en el mundo que se llama Tony Robbins, tiene 8 coaches en diferentes áreas de la vida. Y es un gran líder a nivel mundial, es un hombre que se da el lujo de llenar estadios también, y uno empieza a darse cuenta, son personas que tienen esa conducta de permitirse ser. Entonces, en este caso, yo los invito a que empecemos a identificar, bueno, al interior de estas posturas de liderazgo, yo tengo que definir qué es lo que yo quiero ser para mi propia vida y tengo que tener esa confianza de que soy yo quien me tengo que hacer, y es la primera tarea, la que yo tengo que lograr es influenciarme en mí mismo, para luego poder influenciar en los demás. Por supuesto que vas a ganar, por supuesto que vas a llevar tu vida a un nuevo nivel, pero al primero que tienes que despojar de miedos es a ti. Al primero que tienes que convencer de tus metas es a ti. Al primero que tienes que empoderar y hacerle sentir capaz es a ti. Al primero que tienes que ayudar a superar el pasado es a ti. Al primero que tienes que ayudarle a identificar todos los recursos que tiene, tanto a nivel personal como a nivel de entorno, es a ti. Porque cuando tú lo logres hacer, definitivamente vas a tener toda una masa de autoridad, de poder y de autogestión y dominio, que cuando viene tu equipo, cuando vienen las otras personas, por supuesto que son caminos que tú ya has recorrido y vas a tener cómo acompañarlos en esa dinámica. La gente no funciona empujada, algunos sí, pero te cuesta mucha dificultad. Tener que empujar a alguien es muy desgastante. En cambio, la gente inspirada, influida, son personas que van contigo y de hecho te están dando más fuerza y más motivación. Nosotros, cuando somos líderes, podemos dejar una huella positiva en el mundo. Entonces, aquí es donde viene un punto. Partamos de, tenemos que definir una estrategia, la estrategia personal, mi estrategia como líder. ¿Cuál es tu estrategia para liderarte a ti? Si tú eres el líder de tu propia vida, ¿a dónde te vas a llevar? ¿Y a dónde te vas a llevar? En diferentes campos, en lo económico, en lo familiar, en lo emocional, en lo afectivo, en lo empresarial, en lo laboral, en lo profesional, en lo paterno o en lo materno, ¿sí? En tu rol, ¿cómo te vas a llevar? Y a esa estrategia y a partir de ese punto de inicio es donde tú vas a empezar a dar una orden mental. Y en ese orden mental vas a empezar a hacer una definición de cuáles son los recursos que tú tienes como persona y cuáles son los recursos que tú tienes en tu entorno para llegar a ese papel. Y posteriormente vas a buscar la manera en este mismo ejercicio de orden mental de programarte, de sanarte, de reforzarte, de reestructurarte, de reorganizar esas estrategias que a ti, esas ideas mentales que de alguna manera te hacen no ir con toda por tus sueños, sino que te frenan porque suelen ser objeciones que podemos estar manejando. Cuando tú logras tener un fin en mente, que en este caso es estrategia, y logras tener un orden mental, ¿sí? Es decir, programarte y limpiar las emociones que te frenan en función de conseguir esta estrategia, vas a generar unas acciones y por tanto unos resultados, que es lo que la gente llama logros, otros los llaman milagros porque se asombran de los resultados, otros los van a llamar, por ejemplo, cosas extraordinarias, bueno, otros lo van a llamar metas cumplidas, sueños logrados. Entonces, quiero que hagamos un ejercicio más con todas estas dinámicas que estamos trabajando, ¿sí? Y quiero que tomes estas 5 preguntas. 5 preguntas que te pueden ser muy útiles para tu vida. Punto 1. ¿Qué deseo liderar en mi vida? ¿Qué deseo? ¿Mi familia? ¿Mi área de gestión? ¿Mi trabajo? ¿Mi salud? Miren que aquí les voy a tocar un concepto. En muchas ocasiones las personas le entregan su salud y el liderazgo de su salud a otras personas, no especialmente a los médicos. Y uno diría, ¿cómo así, Magda? ¿Y no es así? Pues no. Resulta que el que tiene que responder por la vida propia es uno mismo. Y cuando nosotros empezamos a darnos cuenta, por ejemplo, que un médico te puede dar a ti un concepto, pero tú asumes
¿Cómo te quieres rejuvenecer? ¿Cómo te vas a alimentar? ¿Qué actividad física vas a hacer? Obviamente tienes en cuenta sus recomendaciones, pero asumes que tú puedes llevar tu vida al nivel que tú quieras y empiezas a buscar alternativas para curarte, para sanarte y no quedarte en la zona de confort de solo tomarte una pasta. Ahí estás asumiendo un liderazgo en tu vida de salud. Por ejemplo, cuando tú, ¿qué deseo liberar en mi vida? Por ejemplo, la vida afectiva. Cuando yo sé que en la historia de mi familia todos son separados, divorciados, peleados, separados, divorciados, yo puedo tomar la decisión de decir, no, espérate, yo vengo con una historia de aprendizaje en el área afectiva donde las relaciones no funcionan. Yo eso lo voy a cambiar en mi vida y voy a hacer en mí, me voy a reprogramar, voy a sanar, voy a aprender cómo tener una relación de pareja que me permita tener un bienestar y una estabilidad y una plenitud en esa área, al contrario de la historia familiar. Mira que en ese instante tú cortas y coges tu historia. Por ejemplo, en algún momento tú dices, bueno, en mi familia todo el mundo siempre ha estado endeudado y esa ha sido la historia. Pues yo decido que en mi vida no voy a manejar ese endeudamiento y lo que voy a hacer es aprender de inteligencia financiera, cortar con las conductas que de alguna manera me generan este tipo de endeudamientos y adicional a eso voy, aparte de todo, voy a aprender a soltar todo lo que me esté generando el que compre de manera obsesiva, por así decirlo. Si es un estado emocional, si yo soy un comprador compulsivo, entonces voy, hago terapia, o sea, lidero mi vida y cambio esa historia. Por ejemplo, si yo ya sé que en mi familia ha sido difícil. Miren todos los conceptos que yo les estoy dando en función de liderar la vida. Y cuando tú haces eso, evidentemente van a haber muchísimas personas que te generen. Bueno, ¿qué me hace falta para hacerlo? Y esta es una pregunta importante. Y ahí es donde te quiero regalar estas 5 preguntas que se generan de alto impacto. De hecho, cuando tú lo haces, te van a permitir hacer reflexiones nuevas a nivel de tu mente, te va a permitir hacer cambios a nivel de tu conducta, te va a permitir a ti reflexionar frente a nuevas características de la vida. ¿Qué te hace falta para hacerlo? Y quiero que en esto no preguntes, no te vayas a quedar en, es que me falta plata, es que me falta tiempo, no. Porque de alguna manera esos son elementos que tú tienes que empezar a cambiar para que las cosas se te puedan dar de una manera diferente. Muy bien. Tenemos entonces otro factor ahí a tener en cuenta para que lo miremos. ¿Qué emociones me lo impiden? Y aquí, cuando empezamos a hablar de emociones que nos puedan estar impidiendo, de verdad que vale la pena rectificarlas y revisarlas. ¿Por qué? Porque en realidad esas emociones normalmente nos sabotean cuando estamos tomando decisiones, cuando estamos de verdad, en esos momentos de verdad frente a cambios en nosotros. Y quiero que lo mires, ¿no? Esas emociones de inmerecimiento, de incapacidad, esas emociones de no poder, esas emociones donde siento que todo me pasa, que yo soy víctima. Y ahí yo te invito a que si tú sientes que esa posición de que todo el mundo te hace algo, que son los otros, probablemente ahí vienen otros temas, ¿no? Que tal vez tengas heridas de infancia que generan en ti dolores emocionales que te frenan frente a la vida. Y ahí sí es importante que asistas de manera profesional y cierres ciclos para que no sigas cargando por eso de por vida. Porque si tú eres un líder de una organización y tú sabes que alguien tiene una situación emocional, tú lo mandas a que resuelva porque sabes que va a volver con mayor impacto y mayor poder sobre su vida y su gestión. Pues evidentemente si tú eres líder de tu propia vida, sabes que tienes que hacer un proceso de reorganización emocional, pues lo vas a hacer. No te puedes quedar esperando o pensando que ahí se queda. Vamos a otro de los puntos importantes y es que el líder me inspira. Yo te voy a invitar a que utilices una herramienta que tiene nuestro cerebro, que es el aprendizaje por moldeamiento. Es decir, nuestro cerebro de lo que ve toma modelos y los incorpora como herramientas o recursos para reaccionar. Entonces, yo te invito a que al interior de hoy tenemos una red, o sea, poderosísima que es el Internet. En mi época de infancia, nosotros no teníamos esta posibilidad que tenemos hoy de adultos, que tenemos en esta generación, y es buscar y tener acceso a la información, a biografías, a una cantidad de cosas maravillosas. Entonces yo te invito, por ejemplo, a que si tú te metes a Netflix, si tú te metes en YouTube, trates de ver historias de vida real inspiradoras.
personas y líderes que han logrado cosas positivas en su vida, en sus hijos, en su familia, en sociedades, en conjunto y en otros lugares, para que te permitas aprender de allí, para que tu cerebro lo tome. Recomiendo, por ejemplo, hay un documental en Netflix de Michelle Obama, me pareció súper interesante, del mismo Obama. Es muy interesante verlos, sin entrar en un nivel político. Tú puedes entrar a mirar cómo una persona logra conquistar muchos niveles, ser el primer afrodescendiente que llega a la presidencia en un país donde pues eso antes era casi que imposible, siendo una pareja, ¿sí? Que en conjunto, a través de un manejo de poder, en una situación, logran trabajar en equipo e impactar de alguna manera a un país. Y no solamente eso, sino que lo hacen por doble periodo, o sea, algo está pasando. Entonces uno tiene que empezar a aprender de qué es este tipo de modelos. Buscan líder, no un solo líder, sino varios modelos para que tú puedas tomar de allí tu propio constructo del líder que tú quieres ser. Y una cosa importante, ¿qué legado quiero dejar en este mundo como líder? ¿Qué significa esto? En mis hijos, cuando ellos ya no estén en este plano, ¿cómo quiero que me recuerden? Cuando estén en ciertas experiencias de su vida, van a pensar, mi mamá diría esto, mi papá diría esto, y pensando en eso, puedan seguirse inspirando y puedan seguirse motivando. ¿Qué dirían mis colaboradores cuando yo no trabajen conmigo? ¿Sí? ¿Qué dirían las personas de mi entorno, mis otros familiares? ¿Qué legado quiero dejar? Y cuando tú tienes estos enfoques y empiezas a manejarlo, tú te vas a dar cuenta que te estás preparando para llevar tu vida a un nuevo nivel, para llevar tu vida a una dimensión que a ti te permita disfrutar y generar cambios que puedan ser trascendentes. En este caso, yo les quiero dejar, ¿por qué entré por estas primeras preguntas? Porque es muy importante que si tú quieres ser un líder, definas el tipo de líder que quieres ser, qué quieres liderar, qué tienes que cambiar en ti para llegar a eso. Si quieres motivar a otros, ¿cómo lo vas a generar en ti? Porque la motivación no es algo que aquí motívese, eso no funciona de esa manera. La gente debe sentir en su espíritu el deseo de cooperación y quiero decirles, eso se tiene que programar a nivel cerebral y necesitamos entrenarnos para que estas cosas se den. Entonces, aquí, en este ejercicio, les quiero dejar esta definición importante. Liderazgo, esa capacidad de influir en sí mismo y en otros en función de crear entusiastamente nuevas realidades con un rendimiento o resultado superior. Es tiempo de que si las cosas están difíciles, como en algún momento uno lo dice, hay que sacudirse, hay que sacudir esa frustración, y de verdad que son emociones que están allí, ¿sí? Y hay cosas que están pasando y yo te entiendo que en muchas ocasiones digas, pero ¿por qué? Y vienen preguntas que te afectan y en algún momento, por ejemplo, pueden venir situaciones que te llevan a confrontarte, que te generan rabia, que te pueden generar resentimiento. Y si tú sigues patinando en eso, el por qué a mí, por qué pasa esto y por qué esto no cambia, a veces los porqués nos dejan en un primer plano, ahí como en un primer piso sin avanzar. Pero tú puedes empezar a hacerte preguntas de otro nivel, ¿no? Como, ¿qué es lo que realmente yo quiero? ¿Para dónde lo voy a transformar? Y coger esta rabia y estas emociones. Mira, hay muchas técnicas. Hoy en día las neurociencias nos han regalado muchísimas técnicas y hay demasiadas líneas de inteligencia emocional que ahora nos permite saber que podemos transformarnos a nosotros y no seguir, digamos, como dejándonos vivir, influenciar y atormentar por emociones y que nos lleva a cambios. Entonces, limpia esas emociones. Sé que cuando hay crisis hay emociones, hay frustraciones, hay dolores, hay pesos, pero tú puedes ir más allá. Yo sé que tú puedes, yo sé que todos podemos, ¿sí? Busca ayuda si no lo puedes hacer solo, pero da un paso adelante, porque los sueños están allí. Mira, hay demasiadas cosas por ver, hay demasiadas cosas por vivir. En el mundo hay demasiadas cosas lindas para todos. Así que yo te invito a que te conectes a eso. Y hay un detalle más. En tu mente, en tu cerebro, en ti,
hay una serie de ideas que pueden generar gran bienestar a otras personas, que pueden generar gran bienestar a la sociedad. Así que yo te invito, como lo decía Wendayer, no mueras con tu música adentro. Deja que salgan esos dones que la vida te ha dado, deja que salgan esos talentos que la vida te ha dado, deja que tu paso por el mundo deje un aroma maravilloso. Miren, este fin de semana tuve una experiencia interesante, fui a un lugar donde se veía la ciudad y encontré un árbol, unos pinos muy lindos, y en un espacio habían cortado 3 o 4 pinos, no sé quién lo hizo, y en esos pinos, cuando parecían cortados, salía un aceite, un líquido, con un aroma bastante delicioso. Me daba no sé, y decía, pero ¿por qué habrán cortado estos pinos, no? Sin embargo, me sorprendía cómo en el momento en que los cortaba, a pesar de que estaba allí el tronco, seguía emanando un aroma y un líquido que perfumaba el ambiente y que perfumaba aún el hacha de aquel que lo cortó. Entonces, es allí donde nosotros somos capaces de, cuando nos pasan cosas, perfumarlas con nuestra esencia, con nuestros talentos, con lo que nos hace únicos, porque somos únicos. Tú no tienes que ser un líder como otro, tú tienes que ser el líder de tu propia vida y tienes que ser el líder tuyo y llevar tu vida a un nuevo nivel. No pasa nada si hasta el momento no lo has logrado. Este es el punto cero, donde uno dice, esto es un día más, o el día 1 de mi transformación, donde digo, no más, yo voy a hacer lo que tenga que hacer, pero en mi vida voy a avanzar en todas las áreas.